Buenas tardes, estimada teleaudiencia. El día de hoy vamos a partir con... Aquí está el micrófono, ¿ah? Siempre ha estado, pero no sé por qué a veces no graba bien. Entonces, estoy hablando un poco más fuerte. A lo mejor el problema es que está hablando muy despacio o muy lejos, no sé. Pero me acerqué y hablo más fuerte. Hoy día, entrando en materia, vamos a hablar de los sistemas de pensión. No de las AFP, sistemas de pensión. Partamos por una definición básica de lo que es un sistema de pensión. El sistema, como sabemos, es un conjunto de distintas cosas y la pensión es lo que se recibe cuando una persona se jubila, cuando deja de estar en el mercado laboral formal y pasa a recibir, como quien dice, a vivir de un monto que ahorró de alguna forma durante su periodo laboral, y esto se denomina pensión en todas partes del mundo. Existen dos modelos distintos de pensiones que son como los extremos, por así decirlo. Acá podríamos tener el modelo 100% estatal, que se financia todo con impuestos, y acá podríamos tener, un poco más acá me salí, podríamos tener, por ejemplo, el de capitalización individual, que es 100% ahorro privado. Este modelo, 100% privado, lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún tipo de apoyo estatal a la pensión, es todo ahorro privado. Este modelo no lo tiene nadie. Bueno, Cuba tiene este modelo y Argentina. Argentina tiene este modelo 100% estatal y las pensiones en Argentina todas están bajo la línea de la pobreza, y en Cuba la pensión promedio es de $6 mensuales. Bueno, entre medio están todos los demás, un poco más liberales, por decirlo de alguna forma, un poco más con menos Estado, más ahorro personal, y un poco más con ahorro estatal, participación del Estado. Bueno, partamos desde la premisa básica de que el Estado no ahorra ni aporta, ¿ok? Son parte de los impuestos. Nada más. Los impuestos financian la pensión, financian todo el tipo de actividad del Estado. Me alejé un poco del micrófono, me voy a volver por si acaso. En el sistema de ahorro previsional 100% estatal, existe el problema de que el Estado tiene un monto máximo de dinero que puede gastar. ¿Por qué? Porque es un monto máximo de dinero que pueda tener. El Estado recolecta dinero de los impuestos. El 80-90% del ingreso de los estados en general viene por vía de los impuestos. Y en caso chileno, cuando hablamos de Codelco y el gran, tremendo sueldo de Chile, resulta que Codelco aporta un 20% al Estado. El resto es todo impuesto. Así que Codelco vale huevo. Bueno, ¿qué se produce con este problema de las pensiones 100% estatales? Es que el Estado no le alcanza la plata para todo. Es una cosa que sabemos todos los que pasamos por la primera clase de introducción a la economía, cuando te dijeron las necesidades son infinitas, los recursos son escasos. El Estado tiene que destinar el dinero a distintas funciones. Burocracia principalmente, casi el 60% de lo que tiene que ver con el gasto estatal es burocracia, y el otro 40% para todo lo demás, entre ellos las pensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe este problema de que las pensiones no van a ser nunca muy altas por la cantidad de dinero que puede obtener el gobierno. De hecho, en ningún país del mundo que tenga un sistema 100% ¿cómo se llama esto? Estatal, las pensiones son altas. De hecho, son en todas más bajas que en un sistema con capitalización individual, que son casi todos los otros países del mundo. Todo esto, no vengan con que Alemania, con que Suecia, no, todos tienen un sistema de capitalización individual a la pasada. Voy a explicar todo un poco más en detalle a medida que vayamos avanzando. Los países que tienen un componente 100% de ahorro individual tienen el problema de que hay personas que no pueden ahorrar. Y ahí es donde se entra a la seguridad social específica de los estados, como el caso en Estados Unidos, pero nunca es tan buena, nunca es tan alta ni tan potente como pudiese uno llegar a pensar. ¿Por qué? Una vez más, porque pasa lo mismo. A pesar de que es menos gente, igual hay otros gastos muy importantes. Pensando en el caso estadounidense, por ejemplo, tenemos el gasto en armamento, el gasto en seguridad estadounidense, y en armas es más grande que el gasto en pensiones. No. El dato. Entre medio de todo esto están los sistemas como el chileno. El sistema chileno es un sistema que es una parte estatal y una parte privada. El sistema chileno se compone de 3 pilares, para hacerlo lo más ciútico posible. El pilar solidario, que lo tienen que haber escuchado todos, que son impuestos de frentón. La gente paga impuestos y de esos impuestos el Estado saca y deposita a las pensiones mínimas. Luego está el pilar individual, que son lo que se conoce como el ahorro previsional obligatorio,
que no son las AFP. No, las AFP no son el sistema de pensiones. Las AFP es uno de los componentes del sistema de pensiones. Lo dije bien fuerte para que se les grabe. Este monto que las personas ahorran obligatoriamente, actualmente desde el año 81 a la fecha, se ahorra en las AFP. Antes existía exactamente igual el ahorro obligatorio, pero se realizaba el ahorro en las cajas. Las cajas de ahorro. En las cajas de ahorro de distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, está la caja de trabajadores bancarios, la caja de trabajadores particulares, y así podemos seguir para siempre. Eran cerca de 83 cajas, si mal no recuerdo. Y además, en el caso chileno tenemos un pilar que es voluntario, son los APB, el ahorro previsional voluntario, que ustedes, como su nombre lo dice, es voluntario. El 90% de los chilenos no tiene ahorro previsional voluntario. ¿Por qué? Porque no alcanza. Simple. El caso de nuestro sistema, entrando un poco en detalle de nuestro sistema, se compone de varios factores distintos. Para poder obtener una pensión, me refiero. El principal es el ahorro previsional voluntario. ¿Por qué? Porque el Estado te garantiza una pensión, pero esa es la pensión mínima, que equivale más o menos a 120.000 pesos mensuales. Está fijado por ley, no recuerdo exactamente el monto, no me voy a carrilear, pero anda por ahí, es menos de 150. Eso sí lo recuerdo. El ahorro previsional voluntario es lo que uno efectivamente ahorra de uno mismo. O sea, si yo tengo un sueldo X, sueldo líquido, de ese sueldo líquido yo destino una parte a ahorro previsional. ¿Ya? Se puede destinar, por ejemplo, en los seguros con ahorro, los seguros APB, y se puede ahorrar también en las cuentas 2 de las AFP o otro tipo de cuentas de AFP, o en cualquier forma que uno quiera, pero eso es voluntario. ¿Ok? No tiene que ver con la parte obligatoria. La parte obligatoria, como decía yo, desde el año 81 se ahorra en las AFP. Y funcionan muy, muy bien. Eso es innegable. De cada 4 pesos que hay en las AFP, 3 son rentabilidad. 3. O sea, lo que se ha depositado en ellos es un 25% solamente de lo que ha rentado totalmente, o de lo que actualmente es el volumen de dinero que hay en los sistemas de AFP. Es fácil darse cuenta de esto cuando ustedes revisan sus cartolas, porque supongo que todo el mundo revisa sus cartolas de AFP, sobre todo los que han hecho retiros. Fíjense cuánto dinero tienen antes del primer retiro, cuánto dinero tienen ahora. Sobre todo si han hecho los 3 retiros. Van a ver que tienen más o menos lo mismo que antes los 3 retiros. Eso es por rentabilidad. No es porque ustedes hayan ido depositando lo mismo, ¿ok? Porque si retiraste el 30, tendrías que haber depositado el 30. Y voy a explicar por qué no depositaste tanto. La obligatoriedad en Chile es del 10% de tu sueldo bruto. Ese 10% es, desde el primer retiro a la fecha, un 10% de tu sueldo bruto de los últimos 8 meses. Perdón, 16 meses. Un 10% de tu sueldo bruto de los últimos 16 meses equivale a 1,6 meses laborales. Eso no es un 30% de lo que había ahorrado. Posible. ¿Ya? Bueno, las AFP, como yo decía, rentan muy bien. ¿Ya? ¿Dónde está el problema? El problema se genera en varias partes distintas. No es uno, son muchos. El principal problema de las AFP es que las AFP no pueden hacer magia. Por más que a uno no le gustaría, las AFP pueden rentabilizar sobre los fondos que hay, no sobre los fondos que no hay. Entonces ocurre que las personas en el mercado chileno tenemos grandes lagunas. Tenemos porque yo también tengo. De hecho, yo llevo en este momento llevo 10 meses sin cotizar. El tema es que entonces, que cuando se producen estas lagunas, se generan vacíos de capitalización. Y este vacío de capitalización provoca un tremendo daño. Voy a explicarlo en detalle. Supongamos que ustedes son un chileno cualquiera. En el año 1981, el 3 de marzo de 1981, van a entrar a trabajar a cualquier trabajo remunerado en Chile. Ustedes van a tener que ingresar con el sistema actual, que es el sistema de ahorro previsional voluntario, y no el sistema de cajas antiguo. Después voy a explicar el sistema de caja en todo caso. Ustedes van a entrar con este sistema, y este sistema tiene las ciertas características. Hay un monto máximo sobre el cual ustedes pueden pagar su capitalización. O sea, hay un tope. Entonces, si ganan más de cierta cantidad, no se les va a descontar, se les cuenta hasta el 10% de ese tope. Si ganan más, se quedan el 10% de ese tope. En esa época eran alrededor del equivalente hoy día
890, 900 mil pesos. O sea, si ustedes ganan más de 900 mil pesos, cotizan por 90 lucas. Punto. Luego, para el cálculo de esto se hizo el siguiente ejercicio. Una persona nacida en, ojo, si entran a trabajar en 81, vamos a restarle, lo que decía la teoría, era que ahí tendría que tener unos 25 años. ¿Ok? Una persona nacida, entonces, si el 81 tiene 25, le restamos 25 y nos da el 57. Una persona nacida en 1957 tiene una esperanza de vida de 72 años. Entonces el sistema era re simple. Ustedes iban a capitalizar desde los 25 a los 65, se supone. Son 40 años. Pero dijeron, 40 años. Ya, ok, en el caso de las mujeres son 5 años menos porque las mujeres tienen una jubilación anticipada. No hay ningún motivo real para eso. La jubilación podría ser perfectamente bien en la misma fecha. 60 o 65 en cualquiera de los dos casos me refiero. Y el sistema, con ciertos datos, que era una rentabilidad esperada promedio del 5%, y una esperanza de vida, y una cantidad de años trabajados, más de 10%, daban que esto se multiplicaba por 4. Perdón, por 3. ¿Qué significaba eso? Que ustedes iban a depositar 40 años, pero iban a retirar 12 de las rentas que ustedes iban a obtener. ¿Y qué ocurre? Que si uno dice, ok, una persona que se jubila a los 65, una esperanza de vida de 72, son 7. Le estamos dando 5 años más, porque le vamos a pagar 12. Entonces, de los 65 la persona podía vivir hasta los 77 con una renta. Esa renta es equivalente al promedio de todos los depósitos. Y ahí es donde está una de las grandes falencias y grandes estafas, porque no se puede decir de otra forma, que hizo la AFP. La AFP dijo que era del tramo final, y no es así. Era del promedio, siempre fue del promedio. Y las personas entonces dijimos, ok, tenemos una esperanza de vida de una renta promedio, flor, funciona. ¿Dónde están los errores en esto? Primero que nada, que las personas no trabajan los 30 años completos. El promedio de años laborales en Chile es de 21. Y la mediana, o sea, el 50% para allá y para acá, está en 17. Si tomamos esos 17 años y los multiplicamos por 3, nos da 54. Es harto menos, porque 54 hay que calcular el 10%, es 5,4. 5,4 años promedio. Entonces te jubilaste a los 65 y te alcanzaría la plata completa, si te la entregan así, y gastas tu renta promedio de todos tus ingresos desde que empezaste a trabajar hasta que terminaste de trabajar, te duraría para 5 años y 4 meses. No, 5,4, entonces serían 5 años y 3 meses, perdón. Es harto menos. Ese es un problema. Pero el problema siguiente está en que, además, dado todo este proceso de capitalismo salvaje, desaforado y malvado, y el maldito neoliberalismo, Chile pasó a tener una esperanza de vida de los 68, 70 años a principios de 1980, 1970, a 82 en las mujeres, perdón, los hombres, y 84 en las mujeres. Entonces te jubilaste a los 65, pongámoslo simple, ¿ya? Los hombres se jubilan a los 65 y viven hasta los 85. Pero ojo que si trabajaste y cotizaste por todo, trabajaste los 30 años y los cotizaste completo, te alcanzaría de 65 más 12, 77. Ups, te faltan 7. Entonces ya no puede ser tu renta promedio. Va a ser más baja que tu renta promedio. Para cubrir esos 7 años. Luego está el problema de que, ojo, que tampoco fueron 30, fueron 20. Entonces, en realidad son 6 años que tienes ahorrado. Y esos 6 años tienes que cumplir 20. Entonces ya, matemática simple, básica, si uno tiene que cubrir 20 con 6, tiene que dividirlo en 3. Entonces la renta es, la pensión es 1/3 de tu renta promedio. Y esto les va a romper la cabeza, es impresionante. Pero si ustedes sacan los promedios, van a dar cuenta que actualmente la gente se jubila con 1/3 de su renta promedio laboral. ¿Cómo se soluciona esto? Es bien fácil, pero es bien impopular. Hay dos formas. La primera es aumentando la cotización individual.
El problema es que aumentar la cotización individual puede ser o te bajan el sueldo líquido o aumentan el sueldo bruto. Si aumenta el sueldo bruto, aumentan los costos laborales. Si aumentan los costos laborales, menos gente puede trabajar. Si disminuyen tu sueldo líquido, te alcanza para menos la plata, por lo tanto te están jodiendo, entre comillas, el inmediato por el futuro. Y la otra alternativa, que tampoco es muy popular, es aumentar las edades de jubilación. Pues si trabajas más tiempo, tienes menos tiempo que cubrir. Matemáticas pura y dura. Ingresar antes al sistema laboral también puede ayudar, de hecho es mucho mejor. Y hacer depósitos desde antes en el sistema de ahorro previsional voluntario, por ejemplo, también es mucho mejor. Mientras antes se empieza a ahorrar, mucho mejor, porque hay más tiempo para juntar el interés. Eso es matemáticas financieras básicas. Y esto que les estoy diciendo yo no es una cuestión nueva, ¿ok? No, yo no descubrí la rueda, ni mucho menos. En el año 2010, cuando Chile hace su primera postulación a la OCDE, uno de los puntos que le hizo notar a la OCDE es que el ahorro previsional obligatorio en Chile era del 10%, mientras el promedio en la OCDE es 17%, y que eso iba a traer un problema más o menos importante. Sí, todos los países, o gran parte de los países de la OCDE, tienen un ahorro previsional obligatorio. Por ejemplo, el caso de Escocia, porque en Escocia saben que la previsión es, ¿cómo se llama esto? Es socialdemócrata. Bueno, el caso de Escocia, tú tienes un ahorro obligatorio que te descuenta el Estado, pero el Estado te dice que quieres que te lo administre entre, adivinen, 9 instituciones privadas. En el mismo sistema de la AFP. Más un pilar solidario que es un poco más importante. Suecia. El 50% de la pensión es ahorro del pilar solidario, pero este es universal. Y el resto, ahorro privado, obligatorio. Argentina, ahorro previsional obligatorio, 12%. Pero pasa al Estado. El Estado lo administra y entrega las segundas pensiones más bajas de Latinoamérica. Después de las de Cuba, incluso las de Venezuela son más altas. O sea, así de terrible. Las pensiones venezolanas son más altas que las argentinas. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto, o cuál sería el mensaje? No podemos esperar que un sistema de pensiones haga magia. El sistema de pensiones necesita sacar el dinero de alguna parte. No sirven los sistemas piramidales como el sistema de reparto, porque el sistema de reparto se basa en que la cantidad de gente trabajando es mayor que la cantidad de gente jubilada. Eso funcionaba el descueve hasta el año 58-60. Pero luego las pirámides poblacionales empiezan a invertirse y empiezan a haber menos gente trabajando que gente jubilada. En el caso chileno, por ejemplo, actualmente la pirámide de crecimiento, ¿cómo se llama? Pirámide poblacional. La pirámide poblacional, que supone que debiese ser así, como una pirámide, más abajo los niños, los adolescentes y así sucesivamente hasta los viejos mierda como yo. Arriba los jubilados, resulta que actualmente es un cilindro, es parejito. Entonces supongamos, en un sistema de reparto, que hay la misma cantidad de trabajadores que la misma cantidad de jubilados. Para que un jubilado tenga el sueldo promedio de sus rentas, tiene un trabajador que mantenerlo completo. O sea, supongamos, voy a hablar de mi caso, de un caso, no exactamente el mío, pero similar a las características que tenemos los profesores universitarios, que tenemos una renta promedio en laboral, descontando inflación y todo lo demás. Hablemos de una renta pareja de 1 millón de pesos mensuales. Alguien tendría que ganar 2 millones porque me tiene que pagar a mí 1, y va a vivir él con 1. Yo no lo considero justo, para nada. Ahora, si alguien considera que está bien, yo feliz que me mantengan, ¿no? Primero en la lista. Luego están los sistemas estatales con financiamiento estatal, que es lo que se planteaba en el programa de Jadwe. Jadwe decía el requisar todos los fondos para hacer inversión local, inversión con sentido social. Suena bien bonito y creo que es una acción bastante buena cuando lo haces con tu plata, porque cuando lo haces con la plata del resto no se llama altruismo, se llama robo. Y luego esta inversión con sentido social tiene que tener cierta rentabilidad, si no el dinero se mantiene exactamente igual. Entonces, si tú ahorraste estos 17 años porque no
Bueno, estaba yo en lo de los 17 años, que corresponde a 17 meses, y bueno, si ustedes piensan que tienen que vivir una vida más larga, con menos ahorros incluso, porque las inversiones sociales no tienen rentabilidad positiva, sino que tienen otro tipo de indicadores que son útiles, menos dinero para jubilarse. Vivimos en un país en el cual las rentas son bajas, bajas, medias bajas, y poner un impuesto a los super ricos no lo va a solucionar. O sea, podemos ver el caso de España, que el impuesto también al 5% más rico recaudó 0,25 del PIB, en Irlanda 0, perdón, no en Irlanda, más arriba en Escocia 0,18, en Suecia 0,23, el caso más alto de toda la historia, que fue el caso francés, que fue el 1,5, se echó para atrás, ya se eliminó ese impuesto porque no servía para nada más que para espantar a que la gente tuviera las inversiones ahí y se las llevara. Entonces, hay que pensar bien este tipo de cosas. Los sistemas de pensiones son tremendamente complejos. ¿Por qué son complejos? Porque son a muy largo plazo. No hay una inmediatez para que las personas tengan eso en conciencia, por decirlo de alguna manera. Ninguno de nosotros tiene pensado, sinceramente, qué va a estar haciendo en un año más, en 5. Ahora imagínense en 20, en 30, en 40 años más. La gente no tiene eso en la memoria. Por ejemplo, yo, que tengo 45, tengo que pensar esto de la jubilación en 20 años más. En 20 años más es mi fecha, o sea, no es mi fecha, es mi edad de jubilación. Me puedo jubilar después. Y si junto más dinero me puedo jubilar antes, pero nada, eso no va a pasar. Pero pensar en qué voy a requerir financiar en 20 años es muy difícil, es muy poco probable. Y luego, cuando las personas llegan a esa edad en la cual necesitan jubilarse, esas personas están cansadas, están viejas, no marchan, no salen a tirar piedra. Lo mismo pasa con los niños del Sename, lo mismo pasa con los jardines infantiles. Los bebés que necesitan mucho más apoyo que los universitarios, por ejemplo, no salen a marchar. Los niños del Sename no salen a marchar, entonces cosas van quedando para después. Y el cortoplacismo es un tremendo problema, sobre todo en este tipo de decisiones que estamos hablando, de decisiones que no son para hoy, son para 20, para 30, para 40 años más. Muy largo plazo incluso. Entonces, lo mejor es no dejarse engañar, sobre todo considerando la cantidad de gatopardos y chantas que tenemos en el Congreso, sí, definitivamente, y por los mismos chantas que se votó de nuevo. O sea, tenemos un candidato presidencial que sabe que es una mala política, que dice que es una mala política, que está en contra de esa política, pero va y vota a favor. Populismo, puro, duro, total. Esta gente que se va a quedar sin ahorro no va a ser el presidente, el presidente cuando ya no hayan ahorro. La Pamela Giles, que tiene 55, 60 años, ya va a estar muerta, va a estar bajo tierra cuando la gente no tenga plata. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al modelo liberal, a Estados Unidos? ¿A la constitución de Pinochet? Piensen, cabrón. Piensen. Vean lo que es mejor para ustedes. Y no solamente ahora al tiro. No hay que ser cortoplacista en esto. Hay que ser muy largoplacista. Ya. Pensando entonces en los sistemas de pensión, para ir redondeando, existían entonces dos tipos de sistemas de pensiones. El 100% estatal y el, o 100%, sí, bueno, 100% estatal y el 100% individual. Yo creo que lo mejor está un poquito al medio, considerando que tenemos Estado y que no lo podemos eliminar lamentablemente. Si efectivamente hacemos que un Estado sea eficiente en sus gastos y no despilfarre dinero en políticas que no sirven, en programas que están evaluados, mal evaluados porque no resultan, no tienen los resultados que se deberían, a lo mejor sí hay plata para mejorar las pensiones. Recuerden que en el mundo privado los programas se evalúan por sus resultados. En el mundo estatal se evalúan por sus objetivos. No por si es que funcionan o no, es por lo bonito que suenan. Y en este caso puntual de las pensiones, en el caso de los objetivos, no vamos a saber nunca si se cumplieron. Yo tengo, como les decía, 45 años. En 40 años más voy a estar bajo tierra. Pero muchos de los que vayan a ver este video no. Y a lo mejor no solamente ahora, sino que en el futuro. Y van a decir, chuta, ¿por qué no hemos pensado esto antes? La verdad es que se ha pensado mucho. Cuando, volviendo sobre el tema perdón, de la OCDE, cuando Chile postuló y le dijeron, ojo, está muy bajo, el gobierno chileno, en ese momento de Michelle Bachelet, se comprometió a estudiarlo y hizo dos comisiones.
La Comisión Bravo y la Comisión Engel. Las dos dijeron lo mismo, hay que subir la tasa de cotización y hay que flexibilizar el mercado laboral, porque el mercado laboral está el problema, no está tanto en la cotización como en el mercado laboral. ¿Qué se hizo? Nada. ¿Por qué? Porque es políticamente poco atractivo, poco vendible, poco publicitario. Me pongo marquetero porque si no me duele mi cocoro marketingista. En resumen, el tema de las pensiones es bastante duro, porque como dijo... se me olvidó en este momento la persona. Sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo salir electos después de hacerlo. Y eso es sumamente complicado en países que son tan cortoplacistas. No solamente Chile, en general, sino que en decisiones que debiesen ser pensadas más en forma de Estado más que de gobierno, por así decirlo, ¿ya? Gobierno de Bachelet, gobierno de Piñera, gobierno de Frey, gobierno de Elwin, Estado de Chile. Ahí es donde está el problema. No se piensa en forma estatal, se piensa o en el largo plazo, como qué cosas pueden desarrollarse, sino que se piensa en el corto plazo. Cuando Chile, voy a hacer un paréntesis puntual para contextualizarlo, cuando Chile cumplió 100 años en 1910, se construyó la Biblioteca Nacional, el edificio de la Moneda y otra cuestión más, no me acuerdo, y se hicieron todos los procesos de embellecimiento del Cerro Santa Lucía. ¿Qué se hizo para el 2010? Se pusieron 16 banderas grandotas. ¡Wow! Ese es el problema. No hay un pensamiento a largo plazo, sino que es, puta, que sean bonitos ahora. ¿Ya? Ya, muchachos, esto es por este tema y los invito a seguir conectados a los que quieran seguir viéndome y a los que no, los invito a que vean otras cosas que les interesen más. Un abrazo. Me había olvidado lo que eran las cajas. Bueno, las cajas de ahorro y crédito eran instituciones que entregaban pensión a los ahorrantes, valga la redundancia. Existían montones de cajas que eran, si mal no recuerdo, iban a ser 87 cajas. Pero el problema que tenían ellas era que la pensión que otorgaban era para menos del 3% de las personas. ¿Por qué? Porque para poder pensionarse por detrás de las cajas había que tener un mínimo de 25 años cotizados, lo cual equivale a cerca de 300 cotizaciones. El problema se generaba en que, al igual que hoy, el mercado laboral, que es lo que vimos al principio, menos de 20 años cotizado el 50% de las personas. Y el promedio, que ya estamos llegando casi al 80%, es también menor a 20 años. Entonces, claro, las pensiones en esa época, además menos gente cotizaba, porque menos gente tenía los empleos formales como correspondía. Entonces las pensiones, al final de cuentas, esto funcionaba como una pirámide. La mayor parte de la gente ponía plata, pero no se jubilaba, sino que jubilaban a unos pocos que eran los profesionales efectivamente que habían podido cotizar todo el tiempo. Las personas que no alcanzaban la jubilación se jubilaban a través del INP, a través de un sistema de pensiones estatal, que era la pensión de gracia, que era un poco más alta proporcionalmente que la actual, a la cual tienen derecho todos, exactamente igual que ahora. La diferencia está en que, al haber menos productos, la economía... consideremos que Chile en el año 73 era el segundo país más pobre de América. Eso es súper importante, ese detalle. Solamente Haití era más pobre que Chile. O sea, cuando nosotros pensamos en Haití, pensamos en un país tremendamente pobre, pero Chile era igual. Cuando pensamos en Perú, Perú era mucho más rico que Chile hace 40 años atrás, 47 años atrás. Entonces, claro, la sensación de que esos 120 lucas, que son más o menos la pensión de gracia, alcanzaba para mucho, es cierto, porque no había que comprar. ¿Ya? Entonces, como todos eran brutalmente pobres, 120 lucas sonaba re bien. No como ahora que 120 lucas suena casi un insulto. Entonces, eso es importante, ese detalle, porque si no se entiende bien el concepto del por qué se han romantizado tanto las cajas de pensión. Pero la verdad es que las pensiones de las cajas eran malísimas, eran sumamente bajas y para muy poca gente. Ese fue el motivo por el que se cambiaron, ¿ya? No porque se le haya ocurrido un día que eran una súper buena idea cambiar el sistema, no. Se cambiaron porque muy poca gente tenía derecho a jubilación. ¿Por qué? Porque funcionaba en forma piramidal. ¿Por qué no iba a funcionar más? Porque cada vez nace menos gente. Si nace menos gente, la pirámide no existe. Entonces había que cambiar esto. Se cambió por un modelo que funciona mucho mejor, con sus defectos evidentemente, y que había que haber mejorado y que se sabía hace muchos años que había que mejorar. Pero la política es así. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo salir electos después de eso. Ya, muchachos, esto era entonces lo que me faltaba de este capítulo y por eso me atrasé unos días con él. ¿Ya? Un abrazo, se me cuidan.